Hoy les voy a hablar un poco de ese enlace, esa relación que hay entre la estructura de los prebióticos, pero a su vez del poder que pueden tener todos los modelos in vitro que estamos aplicando actualmente. En este caso, evidentemente, a diferencia de la charla de Sandra, nos vamos a centrar en la microbiota del intestino, tanto del delgado, pero sobre todo del intestino grueso. Muchos de vosotros, de los que trabajáis con microbiota humana o incluso animal, conoce diferentes modelos gastrointestinales que estudian no solo la digestión, tanto en el estómago como en el intestino delgado, sino también la fermentación por la microbiota, sobre todo colónica, de diferentes ingredientes, alimentos, etcétera. De hecho, se han hecho estudios de resistencia a antibióticos, microplásticos, etcétera. Existen muchos modelos, tanto continuos como con diferentes compartimientos, etcétera, etcétera. Sabemos que la idea es prácticamente la misma, simular la digestión gastrointestinal. Pero dicho esto, o sea, hablamos casi siempre de digestibilidad, pero muchas personas no conocemos o no conocen el concepto de digestibilidad. Entonces, para alinearnos en la charla y saber qué es digestibilidad, vamos a poner su concepto de manera general, que es básicamente cómo un alimento, un nutriente es hidrolizado potencialmente, ¿no? Algunos no se hidrolizan y cómo se absorbe en el sistema digestivo. También con la digestibilidad podemos medir cómo esos nutrientes son utilizados para obtener energía en el cuerpo y evidentemente otro tipo de funciones en el organismo. O sea, en este caso estamos hablando sobre todo de humanos, pero también animales. Pero ¿por qué es importante estudiar la digestibilidad? Yo creo que en eso estaríamos todos de acuerdo porque es la forma más esencial de absorber energía que tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, claro, cuando hablamos de digestibilidad, siempre pensamos en compuestos que se hidrolizan o se absorben del todo. Pero ya nosotros sabemos desde los años 90, que hay ciertos tipos de compuestos que son capaces de modular la microbiota en el intestino grueso. El concepto de prebiótico, la mayoría de las personas que no están tan familiarizadas en este campo, creen que fue propuesto por primera vez por Glenn Gibson, perdón, en un profesor de la Universidad de Reading, en el año 97, si no me equivoco. Esto no es así. Y hablando un poco, y esto es un poco más de curiosidad, el primer concepto realmente de prebiótico lo publicó el profesor Robert Froid con su estudiante en el año 94. Y fijaros que habla del efecto fisiológico que tienen oligosacáridos no digeribles. ¿Por qué aquí se habla de oligosacáridos? Porque realmente siempre se creyó hasta hace relativamente poco que los únicos ingredientes que podrían modular esa microbiota eran los oligosacáridos. Luego, evidentemente, el concepto de prebiótico ha evolucionado muchísimo. Uno de los últimos, consensus, pero no es el único, es que básicamente un ingrediente prebiótico es aquel que es capaz de inferir a través de la microbiota eh, una mejora en la salud. Claro, eso es muy difícil de medir, pero si, por ejemplo, en este consenso que está, de hecho, el profesor Glenn Gibson, que fue en el 2017, cuando uno lee el manuscrito, el paper, tú puedes ver que hay unas frases que dicen lo siguiente, y esto es importante para lo que os quiero transmitir hoy. Que bueno, ¿qué es un prebiótico? Además del concepto que os acabo de dar, un prebiótico permite hacer cambios en el ecosistema microbiano en nuestro caso es del humano,
pero sobre todo los prebióticos deberían ser no digeribles por o sea, por el mamífero, por la persona, por el animal, y ser utilizado por la microbiota. Y esto es importante porque si nos fijamos en el concepto que ellos proponen, no dicen nada de no digerible, pero luego en el texto sí que lo vuelven a mencionar. Es decir, desde el año 94 prácticamente todavía seguimos conservando la premisa de que un ingrediente prebiótico tiene que ser no digerible por el hospedador de esa microbiota. ¿De acuerdo? En esa misma publicación, ellos ya desglosan los que son los posibles prebióticos y ahí ya incluyen otro tipo de ingredientes diferentes a los carbohidratos, diferentes a los oligosacáridos, como son ácidos grasos conjugados, algunos fitoquímicos, compuestos fenólicos, pero todavía la mayoría de los ingredientes que conocemos que modulan esa microbiota intestinal siguen siendo los carbohidratos. Para ponerlo en un modo de ejemplo y lograr entender el concepto que quiero transmitiros hoy con los modelos de digestión, vamos a centrarnos solo en oligosacáridos. Además que son uno de los ingredientes que más se han estudiado desde el punto de vista de actividad prebiótica. En este caso no vamos a enfocarnos solo en los oligosacáridos que obtenemos de la naturaleza o por síntesis, por ejemplo los FOS o los FOS. Pero bueno, de nuevo, ¿qué es un oligosacárido? Básicamente un oligosacárido son cadenas cortas de azúcares, realmente son monosacáridos, que están compuestos básicamente entre 3 y 10 unidades de estos monosacáridos. La mayoría pueden estar en la naturaleza, pero también son sintetizados enzimáticamente. Los ejemplos más comunes y de los oligosacáridos que más se han estudiado están los fructooligosacáridos y los galactoligosacáridos, los FOS y los GOS. ¿Qué nosotros conocemos hasta ahora o cuál es el pensamiento general que tenemos en muchos laboratorios y muchos investigadores en cuanto al mecanismo de la digestibilidad de los oligosacáridos? Bueno, si un oligosacárido yo lo considero prebiótico, este tiene que resistir a la digestión por enzimas humanas. En el caso de los humanos o de los animales, pero en este caso vamos a enfocarnos en humanos. Y como no son digeridos, o sea, son resistentes, entonces pasarán intactos al colon o al intestino largo. Y claro, allí serán fermentados y si esa fermentación genera un efecto positivo, entonces lo podemos llamar prebióticos. Pero claro, este es un concepto general, un pensamiento general, pero cada vez que investigamos en un nuevo prebiótico o incluso en los prebióticos que ya existen, tenemos que pensar realmente en la realidad fisiológica. ¿Qué realidad es esta? Bueno, la realidad es que en el intestino delgado, cuando hablamos de oligosacáridos, o la mayoría de ellos, tenemos una serie de enzimas que son denominadas disacaridasas, que son las enzimas finales de digerir los que sean hidrolizables, de hidrolizar los oligosacáridos o disacáridos en la dieta. Estas disacaridasas son la sucrasa isomaltasa, la maltasa glucomilasa, lactasa floricina hidrolasa y la trealasa. Además, no podemos olvidar que al final del intestino delgado también tenemos una microbiota además poco estudiada, no tan diversa y no tan abundante como la del colon, pero sí que ejerce una función importante en la fermentación potencialmente parcial de estos oligosacáridos. Son 4 enzimas nada más, pero claro, es un mecanismo de absorción que es muy complejo de hidrólisis y absorción, por ejemplo, donde obtenemos mayor energía desde la naturaleza, es desde el almidón. Por eso somos capaces de hidrolizar el almidón con la alfamilasa bucal, con la alfamilasa pancreática, y esto a su vez son
hidrolizados últimamente en el intestino delgado por estas disacaridasas. Evolutivamente, estas enzimas, tanto la sucrasa isomaltasa como la maltasa glucomelasa, su función se ha mantenido. No solo en los humanos, pero también en la mayoría de los mamíferos que no son rumiantes. eh, que no son rumiantes. Evidentemente, luego de hidrolizar en el lumen del intestino delgado, tanto la glucosa, que en el caso del almidón, son transportados al torrente sanguíneo y empieza todo el proceso metabólico. Pero claro, también en la naturaleza tenemos otro tipo de carbohidratos, por ejemplo, sacarosa que viene de la fruta, y eso también se ha mantenido evolutivamente, y por eso tenemos una subunidad llamada sacarasa, que si bien es un poco promiscua, es decir, no solo hidroliza sacarosa, es todavía muy importante para el aprovechamiento tanto de la sacarosa, azúcar de mesa, y también de los derivados provenientes de la hidrólisis del almidón. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya nosotros desde hace muchísimos años, esto es un trabajo del 2012, a pesar de que el concepto de prebióticos hasta el 2012 se consideraban que eran carbohidratos no digeribles que llegan al colon, el objetivo del trabajo, de este trabajo, fue realmente estudiar cómo diferentes tipos de galactoligosacáridos modificaban la microbiota del colon. O sea, realmente ese fue el primer objetivo. ¿Qué pasó durante este trabajo? Lo hicimos en ratas, en un estudio en vivo. Nos dimos cuenta que dependiendo la estructura y analizando el ilion es la última parte del intestino delgado, observamos que las estructuras cambiaban. Este análisis, por ejemplo, lo hicimos con cromatografía de gases, que es la que más usamos aquí en el CIAL para estudio de carbohidratos. Y si vemos este perfil cromatográfico, este que os estoy señalando, es el oligosacárido tal cual se le daba a la rata. Cada uno de estos números son estructuras de diferentes oligosacáridos. Todos son GOS, pero tienen diferentes enlaces. Que nos dimos cuenta que cuando analizamos el contenido ilial de estas ratas, este perfil cambiaba. Cambiaba, no solo desaparecían algunas estructuras, sino cambiaban algunas abundancias relativas. Evidentemente, dijimos, bueno, pueden ser picos que coincidan o que sean glicanos que vengan del ilium tal cual, del tejido. Pero no fue así, porque cuando estudiamos las muestras control no veíamos estos oligosacáridos. Luego por estudios en masa nos dimos cuenta que sí, que eran galactoligosacáridos. Esto fue una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque el concepto de oligosacáridos es que no son digeribles. Evidentemente se estaban digiriendo. Ahí nos explota un poco la cabeza y vemos que los galactoligosacáridos comerciales tienen un 53% de digestibilidad ileal. A pesar de eso, sí vimos que algunos llegan al colon, son fermentados, modifican la microbiota. De acuerdo. Esto fue con un estudio en vivo, pero claro, no podemos estar haciendo estudios en vivo constantemente, por eso quisimos hacer gracias Patricia, ahora me queda poco. Hacer un modelo con vesículas que vienen del intestino delgado. Y lo que hicimos fue un modelo in vitro para estudiar esta digestibilidad, ¿vale? Y las tasas de digestibilidad cambiaban dependiendo del enlace. Por eso es importante conocer la estructura, porque dependiendo de la estructura vamos a tener diferente digestibilidad y va a ser diferente lo que llegue al colon. Yo por eso hace algunos años introduje una idea de que no podemos hablar de no solo no digeribles, sino de parcialmente digeribles también, porque los parcialmente digeribles también pueden llegar al colon. Y esto se comprobó en humanos en un estudio reciente que se hizo en la Universidad de Wageningen en Holanda con humanos. Y obtuvieron resultados muy parecidos a los modelos que hemos hecho tanto in vitro con las vesículas intestinales como el in vivo con las ratas. Evidentemente es mucho más complejo, también hay que estudiar la estructura. Y ya para terminar,
Evidentemente hay muchos modelos in vitro. Sin embargo, quiero mostrarles este. Este es uno estático conocido InfoYest. El InfoYest solo estudia las alfamilasas, tanto pancreática como bucal, pero como os dije anteriormente, tenemos otro tipo de disacaridasas. Según el InfoYest, si lo utilizamos tal cual, la sacarosa y la lactosa son no digeribles. Y sabemos que eso no es así. Entonces, claro, este modelo tiene un problema bastante serio con los carbohidratos. El único que más se acerca es el Team Carbo, que es cierto que utiliza disacaridasas microbianas, pero sobre todo lactasas. A veces olvida las otras disacaridasas. Evidentemente, en el grupo que estamos desarrollando diferentes hipótesis y diferentes modelos para estudiar la digestibilidad y saber realmente qué llega al colon. Entre ellos estamos estudiando organoides intestinales de momentos de ratón. Hemos visto que expresan las enzimas que queremos que expresen. Y para terminar, también estamos utilizando sistemas en chip. Estos sistemas lo que queremos es que sean muy económicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que venden afuera son extremadamente caros, que para investigación y alimentación no son viables. Entonces lo estamos haciendo un poco en casa y todavía los estamos desarrollando. Pues no solo tenemos que saber de cultivo celular, pero también un poco de electrónica. Y esto en el grupo lo que queremos hacer es entender cómo esas estructuras de carbohidratos que están digeridas en un sistema in vitro que sea más real para los carbohidratos, luego hacer una fermentación con la microbiota, en este caso fecal, que no es colónica, es fecal, pero se aproxima relativamente mucho, y hacer estudios tanto de metagenómica como de metatranscriptómica, además de hacer otras ómicas como glicómica y metabolómica. Y los últimos resultados que hemos obtenido es analizar la expresión de las casein, las enzimas que hidrolizan carbohidratos, por el microbioma que está en el colon, en este caso en las heces, en los sistemas de fermentación, con las estructuras de los oligosacáridos que le hemos añadido. Es un trabajo bastante complejo, pero tenemos la ventaja que en el grupo tenemos diferentes perfiles y realmente hemos obtenido resultados bastante interesantes. Y esto a su vez lo hemos trasladado Te un quedan dos poco. minutos, ¿vale? Vale, gracias Patricia. Y esto a su vez lo hemos trasladado a lo que es la microbiota ileal. ¿Por qué? Porque hay una microbiota ileal que es extremadamente difícil de estudiar, pero que sabemos que juega un papel importante en el metabolismo, por ejemplo, de las sales biliares. Entonces queremos saber qué papel tienen los carbohidratos luego de pasar por toda la digestión del intestino delgado, y también cómo se modula, si es que se modula esa microbiota del intestino delgado. Para eso estamos usando los modelos de organoides que les comenté anteriormente, pero en este caso solo organoides que vienen del ilium, de los ratones, y eh, dentro de poco empezaremos con los humanos. Entonces, lo que realmente quiero dejar es un poco la idea que temas de digestión, cada vez que nosotros vayamos a analizar o estudiar microbiota del intestino grueso, cómo modula un ingrediente, etcétera, tenemos que tener en cuenta sí o sí qué es lo que pasa antes. Y qué es lo que pasa antes con modelos in vitro que realmente se acerquen a la realidad fisiológica. Y eso va a depender básicamente del ingrediente que estemos dando o que estemos estudiando. En el caso de los carbohidratos es muy complejo porque son muchas estructuras, pero a pesar de todo hay que tenerlo en cuenta, porque si no la modulación que veamos en estos modelos realmente no va a ser significativa para extrapolarla a estudios in vivo en el futuro. Con este trabajo lo hemos llevado en el grupo, también en colaboración con
con otros investigadores del CIAL como Javier Moreno y Antonia Montilla y seguimos trabajando en ello. Y nada, Patricia, hasta aquí mi charla. Si tenemos